Les voy a contar dos cuestiones que di por supuestas para pensar cómo hacer esta charla. La primera de ellas es, supuse que todos ustedes van a salir de aquí directamente para la exposición, que pues se va a abrir en pocos minutos. Por esa razón no quise traer imágenes de las obras que están contenidas en la parte colombiana de la exposición, entre otras cosas además porque un registro fotográfico de este tipo de obras que tenemos en el segundo piso dice muy poco de ellas. Entonces, primero que todo les recomiendo por favor que al salir de acá se dirijan. A mí me hubiera gustado mucho que pudiéramos tener esta conversación luego de que ustedes hubieran conocido la exposición, tuvieran una imagen más clara de lo que estamos hablando, y por esa razón pensé que lo mejor que podía hacer en este momento era contarles primero pues algunos de los principios de las decisiones que tomé a nivel curatorial para, digamos, conformar la exposición tal y como ustedes la van a encontrar hoy, y en segundo lugar darles algunos motivos, provocarles un poco más con algunos argumentos que compartiré, provocarles un poquito más para que la visiten no solo una vez sino varias. Creo que concibiéndola como totalidad, es decir, sin separar los pisos, como el piso alemán o el piso colombiano, es una exposición que merece digamos, una serie de visitas por parte de cada uno de ustedes para poder entrar profundo, digamos, en toda la cantidad de bueno, de elementos interesantes que pueden hallarse, de cruces entre todos los artistas que están incluidos en la exposición, entre las obras, etc. Bien, cuando después de haber terminado el proceso de montaje, que fue bastante complejo, hoy visité la exposición ya terminada para tomar algunas fotos del trabajo hecho, etc. Quise preguntarle a una de las vigilantes de la sala qué trabajo le había gustado más en el segundo piso, cómo le había parecido la exposición, y ella me dijo pues que el trabajo que más le había gustado era uno de los 4 proyectos que han sido realizados específicamente para esta exposición. Acá voy con mi primer argumento sobre por qué deben ir y deben volver. Tenemos 4 proyectos que fueron realizados específicamente para la exposición, que en ese sentido no van a ser vistos en ningún otro escenario, en ningún otro momento, por lo menos no de la manera en que están incluidos en esta exposición. Uno de ellos es una instalación de Danilo, por supuesto, y esta fue la obra que le gustó más a la vigilante. Entonces yo le pregunté por qué esa y no, bueno, alguna otra obra en la sala, y ella me dijo pues cuando llegué aquí, hoy yo no sabía que iba a tener que cuidar aquí, ellos lo rotan sin saber para dónde van a ir, si van a estar en el Museo de Arte, si van a estar en la biblioteca, en la casa. Bueno, llegué aquí y cuando vi eso dije, ¿qué pasó aquí? Algo tuvo que suceder. Entonces me detuve un momento, no les voy a decir, digamos, literalmente sus argumentos porque también me tiro la hora, por decirlo así, muy coloquialmente, pero el punto es que ella sintió la necesidad de detenerse a pensar, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué fue lo que sucedió aquí antes de que yo llegara? Y creo que ese es un elemento que no solo provoca la obra de Danilo, pero pues sí es muy característico efectivamente de ella, pero que también me permite introducir una riqueza que también veo en la exposición, y es que por la decisión que se realizó de haber puesto como eje, en el caso colombiano, a Danilo Dueñas y a 5 de sus estudiantes más connotados, esta es una exposición que nos permite asomarnos a un momento muy importante de la historia cultural y de la historia del arte en Colombia, que es el tránsito de los años 80 a los años 90,
y bueno, toda esa década de los 90 que está todavía de alguna manera tan cercana a nosotros. Lo que me hizo pensar la conversación con esta vigilante fue justamente que de alguna manera nosotros aún no hemos aprendido a ver la relevancia de los cambios culturales, de los cambios tan profundos que ocurrieron en el ámbito colombiano, en ese tránsito de los años 80 a los años 90 y a través de los años 90. La imagen más clara que puedo hacer a mí, digamos que puedo crear para expresar este problema de escalas históricas, por decirlo así, es la sensación que uno tiene cuando hay mucha luz y de pronto se apagan todas las luces, o uno está en un paseo, sobre todo de campamento, y se hace de noche, y uno al principio tiene la sensación de no ver absolutamente nada, ¿cierto? Y a medida que va pasando el tiempo y los ojos se acostumbran, uno empieza a distinguir perfectamente las siluetas en medio de esa oscuridad, ¿cierto? Uno empieza a poderse desplazar con más confianza dentro de ese espacio, y yo siento que este es un momento en que está pasando algo así con respecto a ese periodo de la historia del arte en Colombia, que nosotros estamos empezando a contrastar un poco más, dejando de lado esa impresión de que los 80 son como una década espuria y los 90 pues muy cerquita, entonces eso como que ni siquiera ha terminado de pasar de alguna manera, ¿cierto? Y estamos empezando a distinguir, estamos empezando a notar algunos de esos elementos que hacen, digamos, algunos de esos elementos de cambio que yo estaba mencionando hace un momento, que son tan relevantes. Y uno de los procesos que personalmente, por las investigaciones que he adelantado, creo que ocurre en ese tránsito de los años 80 a los años 90 en Colombia, es justamente la consolidación de una práctica artística contemporánea en el país. Por supuesto, tenemos algunos casos que, digamos, en ese sentido las fechas son engañosas. Nosotros tenemos casos de artistas y casos de obras que de alguna manera son muy significativas en esa historia del arte contemporáneo en Colombia, anteriores a ese tránsito de los años 80 a los 90, pero lo que sí ocurre específicamente en ese momento es un cambio no solo formal, sino también sustancial, cualitativo, en la forma de hacer arte. Y ese cambio que se venía cocinando desde hace algún tiempo, pero pues en ese momento ha cobrado una fuerza tan grande a través de la obra de artistas como Danilo Dueñas, precisamente, justamente empezó a generar también un cambio en las instituciones, en otras instituciones artísticas como en las academias de arte. Y nosotros tenemos que ese periodo, ese tránsito de los años 80 a los años 90 es un periodo repleto de reformas académicas, de reformas de las carreras de artes plásticas en todo el país, de reformas también de algunas otras instituciones culturales en las que lo que nosotros vemos es una búsqueda permanente de expansión justamente de esas posibilidades de gestión, de educación, etcétera, con respecto a las prácticas artísticas contemporáneas. Ese es de alguna manera como un valor agregado de la exposición. Pero obviamente hay un asunto que supongo que todos ustedes están pensando desde hace rato, y por supuesto yo pensé también cuando me propusieron colaborar con la exposición, y es, bueno, ¿por qué Danilo Dueñas y sus 5 estudiantes? ¿Cuáles son las relaciones que podemos establecer con el caso de Boyce? Y en ese sentido, yo creo que esta es una exposición también que ofrece posibilidades muy ricas de reflexión. Hay que pensar que una de las opciones que se habría podido tomar sería la de buscar una figura muy análoga, ¿sí? Por lo menos una figura que coincidiera temporalmente, cronológicamente, con el momento en que Boyce realiza o tiene, digamos, una actividad más fuerte. Pero esta es una decisión que de alguna manera disloca esas concepciones que en muchas ocasiones son también prejuicios que nosotros podemos tener, por ejemplo, sobre la obra de Boyce o sobre la obra del propio Danilo o de todos los demás artistas que están incluidos en la exposición, y pienso que en ese sentido es una oportunidad muy rica, y lo fue para mí, efectivamente, de volver justamente de una manera muy crítica
sobre ese importante referente cultural que es Joseph Beuys, y también sobre ese importante referente cultural que son cada uno de los artistas incluidos tanto en la muestra alemana como en la colombiana. Bien, en ese sentido me pareció también interesante lo que estaba sucediendo hace un momento con la traducción. La traducción implica siempre un grado de dificultad y un grado de diferencia, en el sentido de un tiempo que es diferido, ¿sí? Una temporalidad un poquito dislocada, como lo estaba diciendo hace un momento, y hay algo de ese quiebre, de ese ruido, pero que en este caso es un ruido muy positivo entre lo que es el proyecto original, entre el proyecto original de Beuys y más allá, tal como se propone desde el Deutsche Bank, y la interpretación que cada uno de los países de América Latina en los que ha estado pues se ha realizado. En mi caso, y en el texto que está incluido en el catálogo de la exposición, yo quise denominar este ejercicio curatorial boceto, trampa e instalación, esquema de una constelación intelectual. Quiero hablar un poco sobre ese título a partir de lo que les voy a contar. También dejaré un poco claro qué es lo que ustedes pueden encontrar también en esta parte de la muestra, en el segundo piso, y cuando finalice esto pues quisiera hacerle un par de preguntas a Danilo y ahí proseguiremos. Espero que todos nos acompañen en la apertura de la exposición. Entonces, primero, porque esquema de una constelación intelectual. Para mí esta idea de constelación intelectual es central dentro de la propuesta curatorial que se ha hecho para esta exposición, en el sentido en que justamente permite dejar de plano nos permite romper un poco cierta verticalidad o cierta linealidad que podría estar implícita en la idea del maestro y sus alumnos. Eso no quiere decir de ninguna manera que se desvirtúe la importancia de esa relación, que digamos las relaciones pedagógicas están entre las relaciones más fuertes y más intensas que creo que todos nosotros tenemos en las diferentes instancias en las que las hemos desarrollado. Pero la idea de constelación intelectual nos permite un movimiento que no es jerárquico necesariamente, sino que es mucho más dinámico, ¿cierto? Y nos permite establecer cruces en todos los sentidos, relaciones y vínculos en todos los sentidos, así como Danilo puede ser una figura importante para cada uno de esos estudiantes, hoy digamos artistas ya bien formados, que tenemos en la exposición. También para ellos Beuys es un referente cultural muy importante, ¿sí? También para Danilo Beuys es un referente cultural muy importante, pero Blinky Palermo, uno de los estudiantes de Beuys que está incluido en la muestra, es un referente cultural importante para muchos de los artistas colombianos en la muestra. ¿Sí me explico? Es como si nosotros pudiéramos pensar a través de la idea de constelación intelectual en una serie muy compleja, en un tejido muy complejo de relaciones que de alguna manera se manifiestan en la exposición a través de las obras que están incluidas en ella. Entonces hay elementos muy fuertes de cruce entre las dos exposiciones, entre los dos pisos de la exposición. Creo que uno de los más notorios, cuando ustedes se acerquen a la muestra lo van a ver, es la abstracción. La abstracción juega un papel muy importante, pero no cualquier tipo de abstracción, no es la abstracción típica del modernismo de ninguna manera, sino que es una especie de abstracción crítica con respecto a ese mismo modernismo. En el caso colombiano, pues creo que muchos de los que estamos acá sabemos que ese empleo crítico de la abstracción es uno de los elementos cruciales en la poética de Danilo Dueñas, ¿no? Así como el objeto encontrado es otro elemento muy importante en su práctica. Pero entonces no me quiero meter todavía por allá, sino recordarles esta idea de constelación intelectual que me encantaría que pudieran tener presente cuando visiten la muestra, para poder moverse libremente entre todos los elementos
que están incluidos y encontrar relaciones importantes entre todos los elementos que están incluidos. Ahora, la primera parte del título es boceto, trampa e instalación. Prácticamente con esas palabras nos estamos refiriendo a formas de actuar, ¿cierto? A formas de hacer. Que también creo que pues son elementos característicos de todas las obras que están incluidas en la exposición. Liz comentaba hace un momento un esquema que Boyce realiza en la Universidad de Minnesota, ¿cierto? Y esta es una pieza muy interesante porque es una pieza en la que uno no puede distinguir muy claramente si se trata de un dibujo, si se trata de escritura, si es una obra o si no es una obra, si es una obra o si es un documento, ¿cierto? Y justamente creo que esa imagen, gracias, habla mucho de esta noción de boceto, de la importancia de esta noción de boceto y de dibujo a través de toda la exposición, porque sí es cierto que ustedes, no todas las obras que van a encontrar en la exposición son dibujos en un sentido estricto, en un sentido expandido del término, sí lo son. Estamos hablando del boceto como ese ejercicio en que de alguna manera la distancia entre el pensamiento y la expresión de ese pensamiento es mínima, ¿sí? O en la que prácticamente ese pensamiento es inmanente al ejercicio del dibujo, ¿sí? Y ese es un aspecto que es muy importante acá porque yo no estoy trayendo solo un término como propio así de medio propiamente artístico que es la instalación, pero también, bueno, eso tiene una función acá, sino que estoy hablando más de cosas que uno hace. No sé si estoy siendo clara, no me refiero a la pintura como el medio propiamente artístico, ¿cierto? O a la escultura como el medio propiamente artístico, o sea, que le da un valor inherente de obra de arte a una producción hecha en ese medio, sino a acciones, o sea, prácticas, cuestiones que uno puede hacer un boceto, uno puede poner una trampa, ¿sí? No me refiero pues al medio específicamente artístico. Entonces el boceto tiene esa función, se puede encontrar en muchos de los trabajos que están en la exposición, que esa distancia entonces entre la expresión y el ejercicio de pensamiento prácticamente no existe, ¿sí? No hay una distancia entre ellos, son inmanentes. La segunda palabra puede ser un poco más enigmática, trampa. Estoy postulando a estos artistas acá como los grandes tramposos de la historia del arte colombiano, en cierto sentido, pero no en un sentido peyorativo. No estoy hablando del tramposo que nos engaña para matarnos o algo por el estilo, sino de un ejercicio que justamente obedece también a una posición muy, muy contemporánea, y es justamente al ejercicio de sedimentación de la cultura. Cuando nosotros pensamos en cultura, tendemos a pensar en una cuestión absolutamente dinámica, donde todo es cambiante, sobre todo en nuestra época, ¿no? Donde las transformaciones son permanentes, pero yo creo que si nos sentamos a reflexionar un poquito sobre eso, nos daremos cuenta que la mayor parte de las manifestaciones de nuestra cultura son absolutamente, tienen la condición de sedimentos, ¿sí? Ese es, digamos, un componente muy importante de toda cultura. No estoy diciendo que la sedimentación no sea un elemento importante, pero sí que el papel que estos artistas tienen es justamente de escarbar dentro de esos sedimentos y tratar de abrir espacios entre ellos para que pase el aire. Diciéndolo de una manera más clara, figuras como Joseph Beuys o figuras como Danilo, como cada uno de los artistas que tenemos incluidos en la exposición, son importantes y son autores para nosotros en la medida en que aportan discursos que han contribuido a generar movimiento cultural. Y ese es un aspecto que todos los artistas en la muestra comparten. Finalmente, con respecto a la instalación, entonces nosotros vemos que esa desmantelación
de los sedimentos culturales se hace en muchas ocasiones in situ, ¿sí? Y eso es también un principio que es muy notorio en todas las obras que vamos a ver en la exposición. Muy pocas de ellas son obras de cargar y poner en otro espacio, sino que muchas de ellas necesitan, digamos, dialogar, por lo menos en su despliegue, con esos espacios en los que se sitúan. La estructura de la exposición prácticamente tiene 4 componentes, 3 componentes espaciales. En la parte central de la sala ustedes van a encontrar primero una especie de mini antológica de la obra de Danilo Dueñas. Es un fragmento de la exposición en el que nosotros podemos ver cómo se da un salto cualitativo de una práctica mucho más cercana, digamos, a una forma tradicional de hacer el arte hacia una práctica muchísimo más contemporánea. Y digamos, todas las piezas que tenemos ahí son tremendamente especiales, son piezas que no vamos a volver a ver fácilmente reunidas, ¿sí? Muchas de ellas están en colecciones privadas, la gran mayoría de ellas no están en colecciones que nos permitan, digamos, acceder a ellas fácilmente. Muchas de ellas habían estado guardadas también durante muchísimo tiempo, o sea que de alguna manera son obras nuevas para muchos de nosotros. También compartiendo esa sala hay 2 instalaciones, una de Rosario López y una de François Boucher, que reflexionan ambas sobre el problema de la representación, haciendo un especial énfasis en la fotografía y en la escultura, pero bueno, ustedes van a ver los vínculos entre ambas obras son muy interesantes. En otra de las salas tenemos una serie de trabajos que se concentran mucho más en el problema de lo corpóreo, de la corporalidad, y ustedes saben que ese sí que es un elemento que difícilmente como que sale del horizonte, pues, de pensamiento de los artistas. Siempre hay una vuelta sobre el cuerpo, de una u otra manera, y en esa sala nosotros vemos una serie de trabajos que, a su manera, cada uno, implican esa vuelta sobre el cuerpo. Atravesando la sala, al otro extremo, tenemos una especie de núcleo crítico de la exposición. Allí están reunidos varios de los trabajos que se han hecho específicamente para la exposición y que ofrecen reflexiones bien interesantes con respecto a ese asunto de la educación artística. Pero hay un cuarto componente que yo creo que también es bien interesante y que hace que la exposición sea bastante sui generis, y es la inclusión de una serie de bocetos, de documentos, de elementos del portafolio de los artistas que están incluidos en la exposición. Son es una selección muy pequeña, pero que creo que nos permite acercarnos mucho más a lo que podría ser el proceso creativo de cada uno de estos artistas, ¿sí? De alguna manera, cada uno de esos documentos que está contenido en unas pequeñas vitrinas a través de la exposición nos permiten asomarnos un poco a la manera en que procede cada uno de estos artistas incluidos en la muestra, pero también nos permite afianzar, digamos, establecer vínculos muy interesantes entre las obras de cada uno de ellos. Esa es, en términos generales, la exposición. Espero que la visita sea mucho más amena que la charla. De todas maneras, si tienen preguntas, pues al final, con mucho gusto las vamos a responder.